Laudetur Jesus Christus. El aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Los oyentes de la radio del Papa, desde la Ciudad del Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Cecilia de Malac, Raúl Cabrera y los demás integrantes de la redacción del programa hispano. En la emisión vespertina de este miércoles 9 de octubre, memoria litúrgica de San Juan Leonardi, sacerdote fundador de los clérigos regulares de la Madre de Dios, les anticipamos. Recemos para que la paz y la luz de Cristo lleguen a Oriente Medio y a todos los confines de la tierra. Con un nuevo apremiante llamamiento, el Papa Francisco saludó esta mañana a los queridos fieles de lengua árabe en su audiencia general y evocó a su amado predecesor, el Papa emérito Benedicto XVI. El Santo Padre se dirigió también con afecto a los obispos de la Iglesia de tradición alejandrina de Etiopía y Eritrea, asegurando su especial cercanía en la oración y en el dolor por los tantos hijos de su tierra que murieron en el naufragio de Lampedusa. El Papa Francisco envió un telegrama a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, afirmando que reza por ella tras la operación a la que se sometió ayer martes en Buenos Aires. También hoy nos acompaña la voz de los peregrinos en la Plaza de San Pedro. La actividad del Papa es noticia. Si hay habladurías, no hay armonía. La búsqueda forzada de la uniformidad mata la vida de la Iglesia y los dones del Espíritu. Con esta reflexión, el Papa Francisco saludó a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro el miércoles 9 de octubre para la audiencia general, a pesar del tiempo inclemente. Deteniéndose en el tema de la catolicidad de la esposa de Cristo, el pontífice profundizó sobre tres significados fundamentales. Ante todo, que es la casa en la que se nos anuncia toda la fe, en la que la salvación que nos ha traído Cristo es ofrecida a todos. Por tanto, no podemos aislarnos, sino que debemos crecer y caminar en una comunidad, la Iglesia, que es católica también porque es universal y no un grupo de élite, sino enviada al mundo para anunciar el Evangelio a todo hombre y mujer. La Iglesia no está solo en la sombra de nuestro campanario, sino que abraza una vastedad de gentes, de pueblos, que profesan la misma fe, que se alimentan con la misma Eucaristía, a quienes sirven los mismos pastores. En fin, una tercera nota, la Iglesia es católica porque es la casa de la armonía, donde la unidad y diversidad deben conjugarse para ser riqueza. En los saludos en lengua árabe, recordando el viaje de Benedicto XVI a el Líbano del año pasado, el Papa Francisco invitó a todos a rezar por la paz en Oriente Medio, en Siria, en Irak, en Egipto, en el Líbano y en Tierra Santa. Radio Vaticana, la radio del Papa. Para que la paz y luz de Cristo lleguen a Oriente Medio y todos los confines de la tierra, pide Papa Francisco. En su infatigable exhortación a rezar por la paz, el obispo de Roma recordó que hace un año su amado predecesor introdujo la lengua árabe en las audiencias generales como signo de cercanía a todos los cristianos de Oriente Medio. Y también hoy el Papa Bergoglio renovó su incesante llamamiento a orar, rogando por la paz en toda la región mediooriental y en todo el mundo, evocando a su amado predecesor, Benedicto XVI. Cari fedeli di lingua araba, un anno fa, 10 ottobre,
2012, Papa Benedetto, dopo il suo viaggio in Libano e la consegna dell'esortazione apostolica La Chiesa in Medio Oriente, comunione e testimonianza, ha inserito la lingua árabe all'udienza generale. Queridos fieles de lengua árabe, hace un año, el 10 de octubre de 2012, el Papa Benedicto XVI, después de su viaje al Líbano y la entrega de la exhortación apostólica La Iglesia en Oriente Medio, Comunión y Testimonio, añadió la lengua árabe en la audiencia general, como había sido solicitado también por los padres sinodales, para expresar a todos los cristianos de Oriente Medio la cercanía de la Iglesia Católica a sus hijos orientales. E oggi, parlando dell'espressione credo nella Chiesa Cattolica, vi chiedo di pregare per la pace nel Medio Oriente, in Siria, in Iraq, in Egitto, in Libano e in Terra Santa, dove è nato il Principe della Pace, Gesù Cristo. Y hoy, hablando de la expresión creo en la Iglesia Católica, les pido que oren por la paz en Oriente Medio, en Siria, en Irak, en Egipto, en el Líbano y en Tierra Santa, donde nació el Príncipe de la Paz, Jesucristo. Recen para que la luz de Cristo llegue a todos los corazones y a todo lugar, hasta los confines de la tierra. La bendición del Señor sea siempre con ustedes. La benedizione del Signore sia sempre con voi. Luego el Santo Padre se dirigió también con afecto a los obispos de la Iglesia de tradición alejandrina de Etiopía y Eritrea, asegurando su especial cercanía en la oración y en el dolor por tantos hijos de su tierra que perdieron la vida en la tragedia del naufragio de Lampedusa. ¿Qué significa que la Iglesia es católica? Fue la pregunta que centró la catequesis del Papa Francisco del miércoles 9 de octubre de 2013. Ante cientos de miles de fieles y peregrinos, muchos venidos de España y Latinoamérica, el obispo de Roma nos recordó que, así como en la familia cada uno recibe lo que necesita para crecer y madurar, en la Iglesia se nos da todo lo necesario para crecer y vivir como cristianos. La Iglesia es católica porque es la casa de la armonía. Es como una gran orquesta que sabe integrar la diversidad de cada elemento en la armonía de una sinfonía. Por esto, enfatizó el Papa, todos en la Iglesia nos debemos sentir llamados a anunciar y dar testimonio de la fe. Que todos nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para que vivamos con verdadero espíritu católico nuestra pertenencia gozosa a la Iglesia. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la catolicidad de la Iglesia. ¿Qué significa que la Iglesia es católica? En primer lugar, que en ella Cristo nos da la plenitud de los medios de salvación. Así como en la familia cada uno recibe lo que necesita para crecer y madurar, en la Iglesia se nos da todo lo necesario para crecer y vivir como cristianos. Preguntémonos, ¿cómo vivo yo en la Iglesia? ¿Participo en la vida de comunidad y acojo los medios que se me dan para crecer como cristiano o me encierro en mí mismo? En segundo lugar, la Iglesia es católica porque es universal, esparcida por todo el mundo y ofrece a todos la salvación que Cristo ha traído. Todos en la Iglesia nos debemos sentir llamados a anunciar y a dar testimonio de la fe. ¿Qué hago para comunicar a otros la alegría de haber encontrado al Señor y de pertenecer a la Iglesia? ¿Qué es lo que yo hago? Por último, la Iglesia es católica porque es la casa de la armonía. Es como una gran orquesta que sabe integrar la diversidad de cada elemento en la armonía de una sinfonía. ¿Sabemos vivir la armonía en nuestras comunidades, aceptando al otro con sus diferencias, o tendemos a la uniformidad? Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a las religiosas capitulares de Jesús María, así como a los grupos venidos de España, Argentina, México, Panamá, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, Perú, Chile y otros países latinoamericanos. Que todos nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para que vivamos con verdadero espíritu católico nuestra pertenencia gozosa a la Iglesia. Muchas gracias.
un forte appello per la pace, un appello che nasce dall'intimo di me stesso. Dirijo un fuerte llamamiento por la paz, un llamamiento que nace de lo íntimo de mí mismo. Jamás el uso de la violencia lleva a la paz. Guerra llama guerra, violencia llama violencia. Guerra chiama guerra, violenza chiama violenza. Peregrinos en Roma reflexionan sobre las palabras del Papa. Porque en realidad los problemas que ahorita están en el mundo, la manera más sensata de llegar a solucionarlos no es por medio de guerra, sino por medio de paz. Entonces es muy ilógico querer solucionar un problema de violencia con más violencia. Yolanda Pérez, de México. Porque necesitamos esa paz en el mundo, especialmente hoy que hay armas de destrucción global. Cerca de Roma, Bracciano, viví en Texas. A través de su palabra nos transmite de que todos somos un solo pueblo, todos debemos estar unidos para el bien de la humanidad, como nos formó, fue la enseñanza de San Pedro de que todos estuviéramos unidos. Pues. Grisela Hernández y vengo de Caracas, Venezuela. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Radio Vaticana es información y actualidad. El Papa Francisco envió un telegrama a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que ayer, martes, en Buenos Aires, fue sometida a una operación de drenaje de hematoma subdural derecho, un coágulo en la superficie del cerebro. En el texto se lee: Cristina, en estos momentos tan particulares, deseo hacerme presente con mi oración por usted y el total restablecimiento de su salud. Por medio de estas palabras, le ruego me sienta presente, le aseguro mi oración y cercanía. Pido a la Virgen María, Nuestra Señora de Luján, que la fortalezca a usted para que mantenga alta la esperanza y pueda volver nuevamente a sus responsabilidades cotidianas. No me olvido de sus familiares en estas duras circunstancias, ni tampoco del personal médico que la asiste, suplicando al Señor que le dé su luz para que acierte en sus decisiones. Que Jesús la bendiga y la Virgen Santa la cuide. Firmado cordialmente, Francisco Papa. Radio Vaticana es información de la Iglesia y del mundo. Administración ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre Francisco erigió hoy como diócesis la prelatura territorial de Coari, en Brasil, con una superficie de casi 136.000 kilómetros cuadrados y una población de más de 216.000 católicos, a la vez que nombró como primer obispo a Monseñor Marek Marian Piatek, hasta ahora obispo prelado de Coari. En Radio Vaticana, bienvenido Padre Alejandro Gaufín, un jesuita de Argentina, que el Padre Bergoglio aceptó, recibió en la Compañía de Jesús en el 79, siendo superior de los jesuitas argentinos. Si nos puede compartir algo de haber tenido como superior, como formador, incluso en la parroquia donde hemos trabajado juntos con el Padre Bergoglio, de pronto saber, y no solamente saber, sino verlo ahora directamente como Papa. Bueno, en el año 80, cuando se creó la parroquia del Patriarca San José, estuve presente, 19 de marzo. También en ese momento que se creaba la parroquia, el padre Jorge fue también nombrado párroco. Por lo tanto, las dos cosas sucedieron el mismo día. Vivimos tiempos de un empuje extraordinario, donde sobre todo su preocupación era que nosotros, estudiantes, llegáramos hasta los lugares más recónditos de nuestra parroquia. Parecía como que un viento empujase al actual Francisco a salir a la búsqueda de la gente, ¿no? Recuerdo, como recordará el padre Guillermo Ortiz, cómo nos esperaba en la puerta de la iglesia a nosotros, a los chicos que veníamos con los grupos desde distintos lugares. Juntábamos muchísimos chicos. Muchísimos, sí. La iglesia se llenaba. Había oportunidades en las que juntábamos para el Día del Niño cerca de 3.500, 4.000 chicos
para celebrar una fiesta del niño, pero con la advocación del ángel de la guarda, que había sido un poco el trasfondo religioso de ese encuentro, en donde nuestros chicos, además de rezarle al ángel de la guarda, se llevaban sus regalos. Las campañas eran impulsadas por el mismo párroco, el actual Francisco. Divulgación de la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem del Beato Juan Pablo II, que habla sobre la dignidad y vocación de la mujer, el Consejo Pontificio para los Laicos, desde la sección Mujer, realizará el seminario titulado Dios confía el ser humano a la mujer. El evento se realizará del 10 al 11 de octubre y propone el estudio del documento que fue divulgado el 15 de agosto de 1988 durante la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Serán días intensos de reflexión sobre el particular papel de las mujeres en la salvaguardia de todo lo que es humano y que resultarán en mayor compromiso de quienes participen para dar su contribución en los diferentes ámbitos, destaca el Dicasterio Vaticano en una comunicación emitida en su página web. En este sentido, afirma que el seminario analizará los cambios históricos que ha tenido la imagen de la mujer y reflexionará acerca de si estos cambios han significado una renuncia de la mujer a su papel, así como el papel de la mujer en la construcción de la civilización del amor. Durante el seminario también habrá espacio para el intercambio de ideas y debates y se plantearán algunas propuestas para desarrollar una nueva civilización del amor. Los organizadores en este encuentro esperan que el evento pueda también hacer eco de la invitación que el Santo Padre Francisco hizo a todos los fieles católicos y personas de buena voluntad durante la misa de inicio de su pontificado, cuando llamó a todos a ser custodios de la creación. El mes de octubre en Perú y en todas las partes del mundo donde haya peruanos está dedicado al Señor de los Milagros. En Roma, la comunidad peruana cuenta con muchísimos fieles que justamente este domingo fueron con la imagen del santo a la plaza de San Pedro para escuchar la bendición del Ángelus del Papa. Alberto Goroni, compañero de Radio Vaticano, entrevista a Carlos John Top, presidente de la hermandad y otro miembro de la misma. Nosotros somos muy contentos de estar acá. Las palabras del Papa, lógicamente, han sido para nosotros una cosa muy emocionante. Esperábamos este día, lo hemos venido programando desde el inicio de su pontificado. Esta bendición que nos ha dado, específicamente decir y pregar por el Señor de los Milagros, que es la imagen representativa de nuestro Perú católico. Esto de ayudarnos entre nosotros mismos a una pieza pobre, una iglesia pobre. La iglesia pobre significa para nosotros también estar unidos en Cristo, porque esa es la realidad de hoy. El camino para nosotros, trámite de los representantes políticos que nosotros tenemos, el camino debe ser un camino justo y recto, que quiere decir nosotros debemos enfocarnos siempre a las comunidades lo más pobres del Perú, porque es donde existe realmente el problema. Y nosotros estamos empeñados en esto, aunque ayudando también a los embajadores, al consulado peruano, tan solo por ser una institución católica. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo vespertino para América Latina y el Caribe de este miércoles 9 de octubre. Los dejamos en sintonía con la segunda parte de la programación. Les recordamos que también pueden sintonizarnos entrando en nuestra página web en www.radiovaticana.va. Gracias por estar en compañía de la Radio del Papa. Dedicamos nuestro programa cultural a la música de cámara. Concretamente aterrizamos en Argentina, en Buenos Aires.
Allí el Instituto Universitario Nacional del Arte, junto con el Departamento de Artes Musicales, forman la Coordinación de Música de Cámara. Gracias a ellos, miles de alumnos de todo el mundo profundizan en este arte y lo dan a conocer mediante conciertos o concursos, como nos explica en la entrevista el licenciado Eduardo Cazabán, de Coordinación de Música de Cámara. Nosotros somos el Departamento de Artes Musicales del IUNA, Instituto Universitario Nacional de Arte aquí en la Argentina. En realidad esto es el ex Conservatorio Nacional de Música, que hace unos años pasó a ser una estructura universitaria dentro del Instituto Universitario de Artes. Dentro del Departamento de Música nosotros tenemos una coordinación de música de cámara. Esta coordinación pertenece a la Secretaría Académica y se agrupa aquí todo lo que es la actividad de música de cámara, que es música de conjuntos, todo lo que es más de dos personas, más de un dúo tocando. Esto es una especialidad y naturalmente en esa especialidad se reúnen todos los estudiantes de los distintos instrumentos. La literatura musical es muy amplia de todas las épocas para los grupos de cámara y de hecho es una materia muy importante en la formación de los licenciados porque hace luego a una parte muy importante de la vida profesional. Es decir, todos vamos a tocar, algunos en orquestas, otros, pero generalmente aún hasta los músicos de orquesta van a tocar en conjunto con otros instrumentistas y esto requiere de un entrenamiento, de una práctica y de un conocimiento donde también, por supuesto, se conecta con las otras materias. En este caso nosotros hacemos todo lo que es la coordinación del área de música de cámara y tenemos desarrollado un programa de ciclos de conciertos, concursos y cursos también. En el instituto alrededor de 800 alumnos, tenemos alumnos de Argentina, por supuesto, y también de países limítrofes, países latinoamericanos, incluso de México. Los instrumentos, bueno, básicamente son piano, guitarra, arpa, órgano, clave y después, percusión y toda la familia de vientos y cuerdas, ¿no? En lo que es la familia orquestal. Lo que nosotros justamente hacemos es desarrollar hace unos años un ciclo de conciertos que lo realizamos en varias salas con las que tenemos un intercambio para poder capacitar a los jóvenes músicos en la actuación y de esa manera desarrollar un intercambio con la comunidad. Estos ciclos de conciertos, por ejemplo, los desarrollamos lo que es aquí el Museo Fernández Blanco, la Alianza Francesa, por un convenio con la Embajada de Brasil, que tiene un auditorio, y hacemos conciertos a veces comentados, y esto es bueno para las instituciones que lo reciben dentro de sus actividades culturales, y también para los alumnos, porque realmente se van, como decimos nosotros, fogueando, es decir, ese término quiere decir entrenándose en el escenario. Es muy importante, que es en realidad donde se forma un músico. Durante el mes de octubre y noviembre son 2 meses muy intensos y tenemos primero nuestro ciclo de conciertos aquí en Buenos Aires. En fin, ahora estamos desarrollando información en un sitio web que es coordinacioncámara.wix.com y también hemos desarrollado un sitio en Facebook que es Coordinación Cámara. Coordinación Cámara en Facebook del Departamento de Artes Musicales del IUNA. Ahí está toda nuestra actividad. Con respecto al concurso, es una especie de competencia muy bien realizada para que sea de utilidad para todos los participantes. Este tipo de cosas se hacen mucho en la carrera de un músico porque facilitan el hecho de ir consiguiendo un premio, una mención. Hemos organizado en 2009 y 2011 concursos internos y en este 2013, el 1 y 2 de noviembre, hacemos un primer concurso nacional para grupos de cámara y van a venir gente del interior de Argentina, Bahía Blanca, Rosario, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y alumnos de aquí de Buenos Aires. Lo vamos a desarrollar el 1 y 2 de noviembre. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. En Radio Vaticana, bienvenido padre Alejandro Gaufín, un jesuita de Argentina, que el padre Bergoglio aceptó, recibió en la Compañía de Jesús en el 79, siendo superior de los jesuitas argentinos. ¿Cómo está, padre? Muy bien, contento de estar
por acá en Radio Vaticana, contento de haber podido visitar al Santo Padre. Me voy con la alegría de haber estado acá y camino de nuevo a nuestra casa y sobre todo al lugar de trabajo en donde cumplo una misión encomendada por la Compañía de Jesús como director nacional de Fe y Alegría. Ahora hablamos de Fe y Alegría, Padre, pero si nos puede compartir algo de haber tenido como superior, como formador, incluso en la parroquia donde hemos trabajado juntos con el Padre Bergoglio, de pronto saber, y no solamente saber, sino verlo ahora directamente como Papa. Bueno, en el año 80, cuando se creó la parroquia del Patriarca San José, estuve presente, un 19 de marzo. También en ese momento que se creaba la parroquia, el padre Jorge fue también nombrado párroco. Por lo tanto, las dos cosas sucedieron el mismo día. Vivimos tiempos de un empuje extraordinario, donde sobre todo su preocupación era que nosotros, estudiantes, llegáramos hasta los lugares más recónditos de nuestra parroquia. Parecía como que un viento empujase al actual Francisco a salir a la búsqueda de la gente, ¿no? Recuerdo, como recordará el padre Guillermo Ortiz, cómo nos esperaba en la puerta de la iglesia a nosotros, a los chicos que veníamos con los grupos desde distintos lugares. Juntábamos muchísimos chicos. Muchísimos, sí. La iglesia se llenaba. Había oportunidades en las que juntábamos para el Día del Niño cerca de 3.500, 4.000 chicos para celebrar una fiesta del niño, pero con la advocación del Ángel de la Guarda, que había sido un poco el trasfondo religioso de ese encuentro, en donde nuestros chicos, además de rezarle al Ángel de la Guarda, se llevaban sus regalos. Las campañas eran impulsadas por el mismo párroco, el actual Francisco. Íbamos de campamento con 250 chicos a la costa, también con ideas que habían surgido de conversaciones, y cuando él decía me gustaría, todo se ponía en marcha, y podíamos hacerlo gracias a la ayuda también de San José, creo. Padre Alejandro, entonces ahora usted está desde hace un tiempo dedicado a Fe y Alegría, que alguno definió como la escuela donde termina el asfalto. ¿Cuáles son los objetivos de Fe y Alegría? ¿Cuáles son los desafíos ahora? ¿Y cuál podría ser el aporte del pontificado de Francisco al proyecto de Fe y Alegría? Fe y Alegría es una organización que está en toda Latinoamérica, en el Caribe, en África, en alguna región, también en países de Europa, dedicado especialmente a la educación en contextos de pobreza y promoción social, que van muy unidos. En Argentina, Fe y Alegría tiene solamente 15, 16 años, mientras que desde su fundación en el año 55 ya ha cumplido más de 50 años. Creo que Fe y Alegría tiene un rol fundamental en la atención de los sectores de pobreza. En nuestro país estamos en el norte, en Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes. Me parece que la mirada del Papa hacia Fe y Alegría, cuando se encontró con gente que había visitado al Papa en la audiencia, ha sido un gran aliento para todos los sectores de Fe y Alegría. Creo que Fe y Alegría espera poder acercarse al Papa, porque me lo ha dicho la gente misma de Fe y Alegría en el último encuentro que tuvimos en Colombia, ¿no? Un gran deseo de estar cerca del Papa y de poder llevar la palabra del Evangelio a los sectores en donde estamos trabajando, hacer visible la tarea evangelizadora en las escuelas especialmente y en los lugares donde estamos. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Alabado sea Jesucristo.